Lección número 12 sobre el misterio de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 12 sobre eclesiología. Nuestro tema es Cristo y la Iglesia. Recuerden que estamos tratando el tema de la Iglesia misterio y la Iglesia sacramento, como mencionábamos en nuestra lección anterior. Sin duda, es necesario que no olvidemos que esta expresión de sacramento, como cualquier otra palabra, figura, imagen, analogía o comparación con respecto a la Iglesia, no puede definir estrictamente y no puede describir adecuadamente la realidad del misterio de la Iglesia. Sin embargo, la denominación de la Iglesia como sacramento subraya en primer lugar y con gran claridad el vínculo que tiene la Iglesia con Cristo. Por eso estamos reflexionando el tema Cristo y la Iglesia. Así, entonces es posible aproximarnos a esta expresión las imágenes bíblicas de la Iglesia, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, como lo refiere también San Pablo. Lo mismo sucede con la fórmula nuevo pueblo de Dios, en cuanto que se refleja en las dos direcciones inseparables de misterio y de sujeto histórico, que es la Iglesia. Misterio y sujeto histórico, y como sujeto histórico, sacramento de salvación para la humanidad. Bien, realmente todas las imágenes bíblicas de la Iglesia que ya hemos enumerado, ¿verdad? Y que también lo señala el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Ellos han referido muchas imágenes de la Iglesia y ponen de relieve respectivamente las notas complementarias de identificación y de diferencia que existe entre Cristo y la Iglesia. Y pueden encontrar en este término de sacramento como una transcripción formal, o sea, cuando el Vaticano II hace referencia a la Iglesia como sacramento, hace una transcripción formal, ¿verdad? Ahora bien, en la Iglesia habita, por esta misma razón, verdaderamente habita y está la presencia de Cristo, de modo que Él, que la ha encontrado, ella ha encontrado a Cristo. Tal es la presencia de Cristo, por ejemplo, en el bautismo y la Eucaristía, en la palabra de Dios que se lee en la liturgia, en la asamblea de los fieles que se reúnen en asamblea. Ahí está Cristo presente, ¿verdad? Y lo dicen los textos del Evangelio de Mateo 18. Y también en el testimonio del ministerio apostólico está presente Cristo, y lo dice San Lucas capítulo 10 y San Juan capítulo 15. Y que también la Iglesia está presente en el servicio de los pobres, y ahí está Cristo presente, en ese servicio que la Iglesia presta a los pobres, como lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25. En el apostolado, pero también al mismo tiempo la Iglesia, que está hecha de hombres y de pecadores, tiene necesidad de convertirse, de purificarse y de pedir al Señor, a su Señor, los dones espirituales que necesita para esa misión que tiene la Iglesia en el mundo. Por eso hablamos del apostolado de la Iglesia. Y también que la Iglesia es a la vez sacramento eficaz de la unión con Dios, y es sacramento eficaz también de la unidad de todo el género humano. Y debe pedir incesantemente a la Iglesia, en primer lugar, para sus miembros, la misericordia de Dios, y también pedirle al Señor la unidad de sus hijos. Entonces, con otras palabras,
el Señor está presente en la iglesia, como dice el Apocalipsis capítulo 21, pero también no deja por esto de mantenerse delante de la iglesia para atraerla en el Espíritu Santo a las realidades todavía mayores, ¿verdad? Las realidades futuras, ¿verdad? Dice San Juan capítulo 5, y también esas realidades de la presencia definitiva, escatológica, ya con Dios, que Él, este Dios maravilloso, junto con la iglesia, será todo en todas las cosas, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios y en la carta a los Colosenses. Ahora bien, en la espera de la venida de Cristo, esa venida escatológica, ¿verdad? Que está la promesa de Cristo, la iglesia espera a este Cristo en su parucía al final de los tiempos. También que la iglesia experimenta a través de todos sus miembros, la iglesia experimenta el pecado y conoce el dolor de la división y del sufrimiento, porque los hijos de la iglesia somos los que sufrimos y somos los que somos pecadores, ¿verdad? Los hombres y mujeres que constituyen la iglesia, por lo tanto, pueden a veces poner impedimento a la acción del Espíritu Santo. Y por su parte, los pastores, por el hecho de la legitimidad de su autoridad, no están inmunes que los otros de los abusos y de los errores, ¿verdad? No están inmunes de los errores de los otros, los pastores, aunque tengan la legítima autoridad. Ahora bien, desde el punto de vista más estructural, porque el sacramento es signo e instrumento, la realidad simbólica y social que lo constituye remite siempre a una realidad mayor y más profunda, que es una realidad divina. Esto es verdad también de la iglesia, que depende totalmente de Cristo, y a Cristo es hacia el que tiende la iglesia, o sea, ella camina hacia Cristo sin confundirse nunca, ¿verdad?, con aquel que es su Señor. Cristo es totalmente Dios, nosotros somos totalmente humanos, estamos unidos indisolublemente, pero debemos distinguir, pues, ¿verdad?, que nunca vamos a ser como Él, por supuesto. Nos asemejaremos a Él el día de la parucía, el día de nuestra realidad escatológica, porque lo veremos tal cual es. En eso nos pareceremos a Él, pero nunca vamos a ser dioses, por supuesto que no. Bien, eso es Cristo y la iglesia. Otro tema, la iglesia, sacramento de Cristo, sigue en la misma realidad de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Y la referencia ahora es que la iglesia es sacramento de Cristo. Y se ve bien que el término sacramento, cuando se aplica a la iglesia, necesita ciertas explicaciones. Es claro, pues, que no se trata de la iglesia como de un octavo sacramento. La iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad, pero no es un octavo sacramento dentro de la iglesia, porque este término se utiliza para la iglesia sacramento, se utiliza y tiene un sentido analógico. En realidad, este sentido analógico es más fundamental que el que él tiene para los 7 sacramentos. ¿Por qué? Y cuando nosotros decimos la iglesia es sacramento de salvación, porque quiere decir que la iglesia, al ejercitar todos los 7 sacramentos, ella está siendo sacramento, ¿verdad? Cosa que está a disposición del mundo entero para la salvación, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues es más fundamental la expresión, la iglesia sacramento, que la misma expresión que tiene para los 7 sacramentos, pero al mismo tiempo es menos preciso, por supuesto, porque cada sacramento ya tiene su propia finalidad, sus propios objetivos. No todas las cosas en la iglesia
Como ya hemos dicho, entonces tiene de suyo la fuerza de eficacia salvífica, no todas las cosas. En los sacramentos sí, toda la acción sacramental tiene fuerza eficaz, pero en la iglesia no todas las cosas que hace tienen la eficacia salvífica, que es característica pues para todos los 7 sacramentos. Observemos entonces que aunque la iglesia sea sacramento, es Cristo. Cristo es el sacramento primordial del cual depende la iglesia, porque Cristo, Él es anterior de todas las cosas y todas las cosas se mantienen en Él, incluida la iglesia, y Él por eso es cabeza de su cuerpo místico que es la iglesia, como lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, por una parte, ¿verdad? Por otra parte, entonces, mediante la categoría que seguimos reflexionando sobre que la iglesia es sacramento, se dice algo esencial de la iglesia. Y el sentido de este término, usándolo para la iglesia, aplicado a la iglesia, referido a la iglesia como sacramento, es completamente real. No tenemos que tener ninguna duda, porque el que no se inserta en la iglesia no se salva. Recuerden aquel axioma que decíamos: fuera de la iglesia no hay salvación, ya explicado por Santo Tomás de Aquino. Entonces, en ese sentido, la iglesia es sacramento. Y como todos somos la iglesia porque estamos bautizados, todos nosotros, laicos y consagrados, todos somos sacramentos e instrumentos para la salvación de toda la humanidad. Por lo demás, entonces, con la intención de contribuir al esfuerzo de la iglesia para expresarse a sí misma, algunos teólogos católicos ya incluso antes del Concilio Vaticano II hacían pues esta referencia y recurrían a este término de sacramento que les legaban los padres de la iglesia. Fíjense que los santos padres de la iglesia de los primeros 8 siglos pues ya le habían atribuido esa categoría a la iglesia universal. Es la iglesia sacramento de salvación. Ahora, el sentido que se le atribuye a esta palabra entonces es la iglesia sacramento de Dios o sacramento de Cristo más exactamente. La iglesia puede llamarse analógicamente, o sea, por comparación, por asemejación, sacramento de Cristo, pues porque ya que Cristo mismo puede ser denominado con esta expresión sacramento de Dios, pues también la iglesia se puede definir como sacramento de Cristo. La iglesia por eso recibe este nombre de sacramento porque es esposa y es cuerpo de Cristo. Sin embargo, es absolutamente claro que la iglesia es sacramento solo en dependencia total de Cristo, que puede ser llamado sacramento primordial. Cristo puede ser llamado entonces sacramento primordial. Los mismos 7 sacramentos no tienen realidad y sentido más que en el conjunto total que constituye la iglesia. Por eso decimos que en el sentido amplio de la palabra sacramento, la iglesia abarca todos los sacramentos porque es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo y Cristo a través de ella es que realiza su salvación, la redención. Entonces, por eso, finalmente, tenemos que advertir entonces que este término de sacramento, cuando se aplica a la iglesia, debe remitirnos a la salvación, a la soteriología, la cual, realizándose por la unión con Dios en Cristo, conduce a la unidad de los hombres entre sí. Se puede entonces de modo semejante unir sacramento con el término mundo, y así se subraya que la iglesia es sacramento de salvación para el mundo entero, en cuanto que el mundo necesita la salvación
con respecto a la cual, a la salvación, la iglesia ha recibido esa misión de proponerla al mundo. La iglesia por eso propone al mundo la salvación, y si el mundo se acoge, la iglesia como madre acoge a uno por uno de todos sus hijos que quieran acercarse a ella. Y en esta perspectiva se puede también decir que la iglesia es sacramento de Cristo para la salvación del mundo. Y acuérdense que cuando decimos la iglesia, estamos refiriéndonos a nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos los cristianos, los bautizados, somos sacramento de Cristo para la salvación del mundo. La teología de la iglesia, sacramento, nos permite estar más atentos a la responsabilidad concreta que tenemos todos como comunidad cristiana. Por eso los hombres serán conducidos a su Salvador por la vida, el testimonio y la acción cotidiana de todos los discípulos de Jesucristo, que somos todos nosotros los bautizados. Unos discípulos de Cristo por el conocimiento del signo de la iglesia y la gracia de la conversión. Unos encontrarán cuál es la grandeza del amor de Dios, y encontrarán la verdad del Evangelio, de modo que la iglesia, de manera completamente explícita, será para todos los hombres que se acerquen a ellos signo e instrumento de salvación. Otros hombres que se puedan acercar y de modo más misterioso y que solo Dios conoce, son asociados por el Espíritu Santo al misterio pascual de Cristo, y así por lo tanto pertenecen, aunque ellos no lo sepan, a la iglesia de Cristo, porque si el Espíritu Santo los atrae es porque es el Espíritu que los hace miembros de la iglesia, porque recordemos que ya decíamos que los que no conocen a Cristo, pero que son atraídos y son salvados, que están fuera de la iglesia, ellos sin saberlo, por la asistencia que tienen del Espíritu Santo, ellos también pertenecen a la iglesia, aunque no lo conozcan. Y aquí reafirmamos también el axioma que fuera de la iglesia no hay salvación. En este sentido, entonces, profundicemos en el tema: fuera de la iglesia no hay salvación. Y el tema siguiente nos sugiere esta reflexión. Lo primero es la única iglesia de Cristo. Es el gran título y también el subtítulo, si lo podemos llamar así, que la unidad de la iglesia y la diversidad de los elementos cristianos que tiene la iglesia. Entonces, la iglesia única de Cristo y la unidad y la unicidad de la iglesia. Tenemos que decir entonces, a partir de este título, la única iglesia de Cristo, que hay una única iglesia de Cristo que en el símbolo de los apóstoles confesamos que es una santa, católica y apostólica, que nuestro Salvador, después de su resurrección, se la confió a Pedro para que la apacentara, dice el Evangelio de San Juan capítulo 21, y le encomendó a él y a los demás apóstoles para que la propagaran por el mundo entero, para que la rigieran, o sea, para que las enseñara y la gobernara. Y a la que erigió como columna y fundamento de la verdad de San Pablo en la primera carta a Timoteo. Entonces, esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como sociedad, esta iglesia que hizo Cristo en el mundo cuando estuvo aquí en medio de nosotros, es lo que subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con el Papa. El obispo que no esté en comunión con el Papa no es iglesia católica. Y aunque fuera de su estructura se encuentran, o sea, fuera de la iglesia se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad que son como los dones propios de la iglesia de Cristo. Estos dones que existen fuera de la iglesia son dones
que impulsan a la unidad católica, porque la unidad de todos los cristianos tiene que ser alrededor de la mesa de la Eucaristía. Entonces, la unidad que la Iglesia debe proponer al mundo es que todos se tienen que regresar a casa, pues como dice un programa que hay en la televisión, el regreso a casa. Todos tienen que regresar a la Iglesia Católica porque es la Iglesia que fundó Cristo y a través de la cual todos nos debemos salvar. De hecho, entonces, por lo tanto, es necesario mirar la unidad teológica de la Iglesia y también mirar la pluralidad histórica de las comuniones cristianas que se presentan a sí mismas a los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Las iglesias cristianas, pero no católicas, todos profesan ciertamente que son discípulos del Señor, pero sienten de modo diverso y van por caminos diversos, como si el mismo Cristo estuviera dividido. Ese es el gran problema de la división, pues de los cristianos, digamos así, porque son los que están divididos. Los cristianos están divididos porque muchos que están fuera de la iglesia piensan diferente y van por caminos diferentes. Y aunque tengan algunos elementos de santidad y de verdad, no son la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque tales divisiones constituyen un objeto de escándalo y de impedimento para la evangelización del mundo entero. El mundo que no conoce a Cristo va a haber un montón va a haber la Iglesia Católica y un montón de sectas. Entonces eso es motivo de escándalo para cuando se lleve la evangelización al mundo que no conoce a Cristo. Y por eso el Concilio Vaticano II se propuso establecer a la vez la presencia de la Iglesia de Cristo en la Iglesia Católica y la existencia fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica de elementos de elementos o bienes por los que la Iglesia de Cristo es edificada y es vivificada. Esto significa que todos los elementos que existen en las otras iglesias cristianas no católicas son elementos que le pertenecen a la iglesia y son elementos que facilitan, son dones, dice el documento, que son dones propios de la iglesia y que deben impulsar a la unidad de todo el género humano en una unidad católica. Por eso también debemos de tratar el siguiente tema, la unicidad de la Iglesia de Cristo. Decíamos que la Iglesia es una, ¿verdad? En el título anterior, la unidad de la Iglesia en la diversidad de elementos cristianos. Ahora hablemos de la unicidad. Unidad y unicidad son dos palabras distintas. La unicidad significa que es la única iglesia de Cristo. Las otras no son iglesias de Cristo, aunque sean cristianos. En primer lugar, entonces, conviene decir una palabra de la misma plenitud de gracia y de verdad que ha sido dotada y ha sido confiada a la Iglesia Católica. Esto se deduce rectamente porque creemos en efecto que el Señor ha encomendado al único colegio de los apóstoles que preside Pedro, a él le ha confiado todos los bienes de la nueva alianza para contribuir y constituir un único cuerpo de Cristo en la tierra. Esto es importante que lo tengamos presente. Jesucristo estableció su única iglesia en los apóstoles y Pedro a la cabeza, ¿verdad? Al que debe incorporarse plenamente todos los que le pertenecen de alguna manera al pueblo de Dios, todos tenemos que congregarnos bajo la cabeza de Pedro y los apóstoles. Ahora bien, la dimensión espiritual de la iglesia no puede separarse de su dimensión visible. La iglesia es espiritual, pero es visible porque todos sus miembros somos personas visibles. Entonces tenemos que hablar que la iglesia una y única, y también agregarle y universal,
La iglesia de Jesucristo puede conocerse históricamente en la iglesia visible constituida en torno a los apóstoles y sus sucesores, los obispos, y su cabeza, el romano pontífice, que tiene esta sucesión apostólica, los 2000 años que tiene la iglesia, que comenzó con Pedro y actualmente en Francisco. La iglesia por eso se encuentra allí donde los sucesores del apóstol Pedro y de los otros apóstoles conservan visible la continuidad con los orígenes de la iglesia. Entonces nosotros cuando decimos que la iglesia es apostólica, porque nuestro origen es Cristo cabeza, encomendándole a los apóstoles la edificación y el sostenimiento de la iglesia. Por eso la hacemos visible en el mundo entero y ha sido visible durante estos 2000 años que han transcurrido de nuestra historia salvífica. Entonces, en realidad, con la continuidad apostólica vienen inseparablemente los otros elementos esenciales, pues, de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura, la doctrina de la fe, el magisterio, los sacramentos y los ministerios. Son elementos que ninguna otra iglesia los tiene. La iglesia es la única que ha custodiado por más de 2000 años la Sagrada Escritura. Ha guardado celosamente y con fidelidad la doctrina de la fe y en su magisterio ha interpretado a la luz del Espíritu Santo todas las verdades que Dios quiere revelar al mundo, pero a través de la iglesia. Y todos estos elementos ayudan al nacimiento y al aumento de la existencia según Cristo de la iglesia. Del mismo modo que la afirmación de la fe ortodoxa constituyen un instrumento esencial, o sea, la verdad pura, eso quiere decir la fe ortodoxa, es la verdad pura y guardada fielmente, y el medio específico por lo que se fomenta el incremento de la vida en Dios entre los hombres y el incremento mismo de la fe de todos para un único Dios y Señor. De hecho, entonces, estos elementos constituyen lo que es la verdadera iglesia. Es legítimo ver que toda la obra salvífica de Dios en el mundo se refieren a la iglesia en cuanto que los medios para crecer en la vida de Cristo alcanzan en la iglesia su culmen y su perfección. La iglesia tiene entonces todos los elementos verdaderos para conducirnos a la salvación. Por eso, a través de la iglesia, entonces que nosotros podemos alcanzar el culmen de nuestra vida cristiana y nuestra perfección cristiana. Es la única iglesia que canoniza, la iglesia católica, porque ella no inventa la canonización, porque Dios mismo la asiste, porque la iglesia le pide al Señor, ¿quieres que hagamos santos a esta persona? Mándate un milagro para que la gente crea. Entonces es Dios mismo a través de la iglesia, que es la única fuente donde sale la santidad de la humanidad. El decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II puede hablar por eso con razón del sagrado misterio de la unidad de la Iglesia, cuyos elementos esenciales enumera. Dice ese decreto del Concilio Vaticano II, Jesucristo quiere que por la fiel predicación del Evangelio y por la administración de los sacramentos y por el gobierno en el amor, realizado por los apóstoles y sus sucesores, es decir, los obispos con su cabeza, el sucesor de Pedro, actuando la iglesia, estos sucesores de los apóstoles, por el Espíritu Santo, hacen crecer a su pueblo y consuman su comunión en la unidad, porque todos estamos unidos en la confesión de una sola fe, en la celebración común del culto divino, un solo culto, en la concordia fraterna de la familia de Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, como dice San Pablo. Siendo entonces la iglesia la proposición de la vida total del Señor resucitado, consecuentemente el nombre de iglesia se puede ampliar
con plenitud sobre esta vida sacramental y esta fe apostólica que existen en su integridad y existen en su continuidad. En la iglesia nunca ha dejado de darse la sucesión de los apóstoles a través de los obispos y a través de los sucesores de San Pedro el Papa. Ahora bien, entonces tenemos que creer todos que tales elementos existen en plenitud y por excelencia en la Iglesia Católica. Esto es lo que quiere subrayar la primera fase, pues, del numeral 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium con estas palabras. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Esta iglesia constituida y ordenada en el mundo como sociedad subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, con el Papa. Obispo que está fuera de la comunión del Papa no es Iglesia Católica. Ahora bien, la Iglesia, por eso dice también la Lumen Gentium, la iglesia se encuentra donde los sucesores de Pedro y de los otros apóstoles conservan visiblemente la unidad con los orígenes. Nosotros somos apostólicas, la iglesia es apostólica, una de sus 4 notas. Y a esta iglesia se le ha concedido la unidad y la unicidad, que es única. Y creemos que ella, la iglesia, subsiste inadmisible en la iglesia católica. No podemos salirnos de la iglesia católica. La iglesia se realiza en toda su plenitud en la sociedad, que es regida, repetimos, por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. Otro título, elementos de santificación. Si estamos hablando que la iglesia tiene la plenitud de todos los elementos de santificación, tenemos que decir entonces, sin embargo, la presencia plena y perfecta de la iglesia de Cristo en la iglesia católica no excluye la presencia de la iglesia de Cristo allí donde fuera de la estructura de la iglesia católica se encuentran muchos elementos, ya lo hemos dicho, de santificación y de verdad que como dones propios de la iglesia de Cristo nos deben impulsar a la unidad católica, o sea, en el ecumenismo para atraer a todos los que están fuera de la iglesia a que se congreguen en una misma fe de la iglesia católica. Y por eso, por don de Dios, ordenado a la iglesia, se dan muchos elementos de santificación y de verdad que aunque existan fuera de la estructura visible de la Iglesia Católica, están en conexión real con el orden de la salvación, porque es el Espíritu Santo que inspira esas realidades de santificación y de verdad que están fuera de la Iglesia. Y de estas realidades de santificación y de verdad, el Concilio Vaticano II subraya 2 notas características. La primera, de hecho, y la otra, teológica. De hecho, podemos advertir que elementos de santificación y de verdad se desarrollan fuera del organismo visible y social de la Iglesia Católica, y hablando teológicamente que tales elementos impulsan la unidad católica, o sea, la santidad y la verdad. Son elementos que, aunque estén en algunas religiones fuera de la Iglesia Católica, nos pertenecen a nosotros la santidad y la verdad. Por eso esos elementos deben impulsarnos en el trabajo ecuménico y en la unidad católica de todo el género humano. Así de claro debe ser, así de claro tiene que ser. Por lo tanto, tenemos que decir que fuera de la Iglesia Católica, no solo muchos cristianos, sino muchos principios verdaderamente cristianos de vida y de fe, hay, ¿verdad? Hay fuera de la Iglesia Católica, por supuesto. Y la Iglesia Católica puede, por esto mismo, hablar
y lo dice como en el decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, de las iglesias orientales, y con respecto a Occidente, de iglesias y de comuniones eclesiales separadas, las sectas. Habla el concilio entonces en Unitatis Redintegratio de auténticos valores de iglesia que están presentes en las otras iglesias y en las otras comunidades cristianas. El concilio no lo niega. Ahora bien, esta presencia muestra que esta presencia de verdades y de santidad fuera de la iglesia, eso muestra como exigencia este hecho, que todos, católicos y no católicos, examinen su fidelidad a la voluntad de Cristo acerca de la iglesia y, como es debido, emprender animosamente la tarea de renovación y de reforma para que todos se apeguen a la única iglesia fundada por Cristo, católica. Este decreto Unitatis Redintegratio del Vaticano II también sobre el ecumenismo descubrió con exactitud esos principios católicos del ecumenismo y de su ejercicio concreto, tanto con respecto a las iglesias orientales como con respecto a las iglesias y a las comunidades eclesiales separadas, a las sectas, ¿verdad? Empezando las históricas, los luteranos, anglicanos, etcétera. Entonces, el conjunto de estas disposiciones para el ecumenismo desarrolladas en esta doctrina presente de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, específicamente en el número 8, dice: pues por sola la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, solo por la Iglesia Católica se puede alcanzar toda la plenitud de los medios salvíficos. Sin embargo, las mismas iglesias y las comunidades separadas, aunque creemos que padecen carencias, de ninguna manera están despojadas de la significación y del peso del misterio de la salvación. Ellos van caminando hacia la salvación, pero por caminos equivocados. Y deben enderezar sus caminos equivocados, porque si no van a ir por el camino que no los lleva a la salvación. Finalmente, tenemos que decir de nuestro examen que estamos realizando ahora, ¿verdad? Aparece que la verdadera iglesia no puede entenderse como una utopía que todas las comunidades cristianas hoy separadas y divididas buscarían alcanzar. La verdadera iglesia, como su unidad, no se encuentran solo en el futuro. Ya se dan en la Iglesia Católica, en la que está realmente presente la Iglesia de Cristo, por lo cual no pueden los fieles cristianos imaginarse que la Iglesia de Cristo no es sino la suma, ciertamente dividida, pero todavía de algún modo que es una de iglesias y de comunidades eclesiales, y de ningún modo les es permitido mantener que la Iglesia de Cristo hoy ya no subsiste verdaderamente en ninguna parte, de modo que solo se deba ser o ser considerada como el fin que todas las iglesias y las comunidades deben buscar. Porque si no, nos vamos a equivocar. Nosotros no podemos decir que no importa la religión, el que te salve es Dios. No es así. Dios quiere salvarnos a través de una institución que Él dejó establecida. Todos pueden defender que son la verdadera iglesia, pero no nos equivoquemos. Las notas de la iglesia ahí te dicen la verdad, si es una, si es única. Es la única que subsiste, que tiene 2000 años en su sucesión apostólica. Todo eso te tiene que atraer a la reflexión si quieres buscar verdaderamente la verdad. La voluntad de Cristo, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, esta frase de Jesucristo, esta voluntad de Cristo es cada vez más urgente.
como cada vez es más urgente la obligación que tenemos todos, y esa obligación que de ella se deriva para todos los cristianos, porque es un mandato del deseo de Jesucristo. Y es un mandato no solo para todos los cristianos, sino para todas las comunidades cristianas, de tender ya ahora con toda su fuerza a esa unidad, que es el objeto de nuestra esperanza. Nosotros esperamos la unidad de la iglesia como el carácter, digámoslo así, escatológico de la iglesia, que todos vamos a ser una sola iglesia cuando Cristo ya quiera decidir y venir y decir, ok, ya únanse porque ahí llego, ¿verdad? Esa es una de las grandes verdades, porque es la voluntad de Cristo, que todas sean uno como el Padre y yo somos una sola y misma cosa, para que el mundo crea. Y es una misión, tenemos la responsabilidad todos, no solo los católicos, y es una responsabilidad urgente. No solo los católicos, todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo tenemos la obligación de caminar hacia la unidad católica con toda nuestra fuerza, hacia esa unidad que es el objeto, pues decíamos, de nuestra esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.